paciente que si hay alguna duda, alguna pregunta o algo con confianza pueden interrumpirme y trataré pues de, de aclarar sus inquietudes, ¿no? Y bueno, con todo gusto, siempre es un placer participar en este diplomado que año con año, bueno, no, ya como 2 o 3 veces al año hacen, Rocío. Sí, de hecho ahorita estamos haciendo, ya este es el tercero en línea, que pues Sí, hay que ujú, aprovechar la oportunidad ahorita de la pandemia, ¿verdad? claro, claro, Porque entonces, ya ve pues que bueno, presencial sí se complica. sí, sí, Ya ve sí, que usted nos acompañó en la de la Ciudad de México, que fue masivo, ¿no? Y entonces, sí, impresionante, como que eran como 250 asistentes, tuvimos aquella sí, vez, ¿verdad? sí, de hecho eran 248. Pues sí, sí, sí se extrañan las saliditas, ¿eh? ¿Cómo no? Nosotros Así de también que, extrañamos así vernos. de que cuando hagamos uno presencial, yo estoy puesto. Claro, ya sabe que usted es nuestro favorito. Claro, sí, así le dicen a todos, yo sé, no se Ah, sí, no, preocupen. claro Claro, que se crean, no se crean. Muy bien, no. bueno, pues Eh, ya este es después de un nuevo, ya les ha dado clase, ¿verdad? Ellos, claro que sí. O sea, no, no es la primera no, clase creo con que ellos. es la primera clase que Ah, pues yo tenemos. tengo el placer a todos de presentarles a un gran maestro, un gran amigo también de nosotras, nos ha apoyado mucho. Hemos andado con él en algunos lugares, más bien él ha andado con nosotros en algunos lugares apoyándonos. Pues él es nada más y nada menos que el doctor David Medina, José David Medina Preciado, y él es médico cirujano plástico, pero pues tiene nombre, si les digo su currículum, es enorme, él siempre es muy modesto y él prefiere que lo presentemos así nada más, pero fue presidente de la, o es presidente, o fue presidente, doctor, todavía No, no, ya fui, ya fue pasó el tiempo. presidente de la Asociación Mexicana de Quemaduras. Y entonces, bueno, pues, ¿qué les digo? Es una persona muy capaz, llevó pues muy bien la asociación, hizo congresos muy bonitos y bueno, pues es un excelente profesor, maestro y amigo y aprovechenlo de verdad. Este tema lo maneja súper bonito como nadie y van a ver que van a aprender mucho. Manejamos nosotros, como saben, el módulo de quemaduras, pues porque se aborda, ¿no? Al paciente como tal herida. Entonces, ahorita les va a dar todos los pormenores, van a aprender mucho de él y de verdad aprovechenlo. Es un grupo pequeño, hemos tenido un poquito más de alumnos, pero en esta ocasión es un grupo pequeño. Pero yo creo que es bueno, doctor, porque justo lo que usted Claro. dice, Ujú. hay más interacción entre ellos. Muy bien. Adelante, doctor, pues ya no le quito tiempo porque ya vamos un poquito atrasados. Bien, Pero gracias, usted Rocío. con calma, ¿eh? Sin problema. Muchas gracias, Rocío, y gracias por las flores. Ándale. Ok, bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre, pues, algo esencial sobre el manejo de los pacientes que sufren quemaduras, cómo podemos abordar ese tipo de pacientes, cómo identificar algunos elementos que nos puedan orientar o dar sí, orientar hacia una gravedad de alguna quemadura, y bueno, algunas otras cosas que me parece que son importantes. Hay que recordar, bueno, yo, como dijo Rocío, pues yo trabajo en Guadalajara, en el Hospital Civil Juan y Menchaca, mejor conocido como el Hospital Civil Nuevo. Ahí contamos con una unidad para atención de pacientes con quemaduras pediátrica, una unidad pequeña que todo el año está llena porque somos un centro de referencia para la región occidente para todos los pacientes que no tienen seguridad social. Entonces, bueno, ahí estamos a sus órdenes laborando todos los días. Bueno, y a manera de introducción, tenemos que tomar en cuenta que cuando un paciente sufre una quemadura, independientemente de la extensión, la profundidad, eso va a depender pues de elementos para considerar si es una quemadura grave, pues sí, ante una acción siempre hay una reacción. Y hay que recordar que una quemadura es la entidad después de la sepsis, es la entidad que nos puede generar una respuesta inflamatoria generalizada tan severa que, bueno, y ahora con lo del COVID también, ¿verdad? Sabemos que la infección por COVID también nos puede generar una respuesta inflamatoria tan severa que nos puede matar al paciente por sí sola, ¿no? Entonces, una quemadura es también una entidad que les digo, nos puede generar una respuesta inflamatoria
tan severa que esto nos va a generar una serie de cambios fisiopatológicos a nivel general, ¿no? Hay una liberación de mediadores químicos que los vamos a ver más adelante, prostanoides, tromboxanos, histaminas, citocinas, ¿sí? Factores de necrosis tumoral alfa, etcétera, etcétera, que esto entonces lo que va a generar es un aumento en la respuesta metabólica. Y al haber un aumento en la respuesta metabólica, esto nos va a causar un aumento en la susceptibilidad de la infección y retraso en la cicatrización. Entonces, esto quiere decir que a mayor respuesta inflamatoria, mayor es la cantidad o posibilidad de complicaciones que vamos a tener. Esto nos va a generar un aumento en la respuesta metabólica, ¿sí? Y por lo tanto, entonces vamos a tener problemas con el cierre de la herida. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta todos estos elementos. Entonces, algo importante es, al igual que cualquier paciente politraumatizado, porque finalmente una quemadura es un trauma mayor, es un politrauma, se puede considerar como tal. Entonces, tenemos que actuar como cualquier paciente politraumatizado, ¿no? La famosa hora dorada, el tratamiento inicial que es importantísimo. Entonces, como dice aquí, un diagnóstico inadecuado y una mala atención nos puede causar graves consecuencias, ¿sí? Entonces, si nosotros no hacemos un abordaje inicial preciso, un diagnóstico bien preciso, una atención en cuanto a la restitución hídrica y las acciones de, como cualquier paciente politraumatizado, el A, B, C, D, E, que lo vamos a ver en un momento más, entonces eso nos puede generar graves consecuencias y por lo tanto entonces la posibilidad de la muerte del paciente. Otra cosa muy importante es esto que dice aquí. El tejido quemado, hay que entender que el tejido quemado promueve una respuesta inflamatoria, como ya lo dijimos, ¿sí? Entre la escara y el tejido viable. Acuérdense que cuando la piel se quema, pues va a haber tejido muerto, tejido desvitalizado. Y entonces, entre ese espacio, entre el tejido vitalizado, que es la escara, y por debajo que hay tejido viable, entonces vamos a tener una respuesta inflamatoria importante, ¿sí? Esto nos va a generar una liberación de una proliferación bacteriana que nos va a traer una atracción de leucocitos polimorfonucleares, que a su vez estos leucocitos polimorfonucleares tienen un efecto quimiotáctico, o sea, tienen la capacidad de atraer otras células, ¿sí? Mediante la liberación de sustancias de origen proteico que se le conocen como citocinas o mediadores inflamatorios. Y entonces esto nos va a generar una entidad que se conoce como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Como les digo, una quemadura grave como tal es suficientemente capaz de generarnos una respuesta inflamatoria sistémica, capaz también de matar al paciente como tal, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Algo importante que me gusta aclarar aquí, y sobre todo en este tipo de foros, es que hay que entender que una quemadura no es lo mismo que una herida, ¿sí? La herida por quemadura, pues aparentemente pudiera ser algo muy superficial o que a veces lo consideramos como algo muy leve, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no vemos una herida quirúrgica, una herida traumática que a lo mejor es hasta más aparatosa, ¿no? Pero una quemadura, hay que entender que la quemadura como tal, detrás de eso es como la punta del iceberg, ¿no? Es nada más la punta lo que estamos viendo en la herida, pero detrás de todo ello, pues hay una serie de cambios fisiopatológicos que en los diferentes órganos y sistemas que eso pues entonces nos va a causar un problema mayor, ¿no? Entonces hay que entender la fisiopatología de la quemadura, ¿no? Y vean ustedes toda la serie de cambios fisiopatológicos que se presentan a nivel sistémico, ¿no? Hay una disminución en la flexibilidad de los eritrocitos. Los eritrocitos tienen una capacidad, se le conoce como diaperesis, de ser flexibles y de poder pasar a través de los diferentes vasos y vasos sanguíneos muy delgaditos, ¿sí? Y pues esos cuando llegan a ciertas áreas donde está precisamente el proceso de la quemadura, pues estos pierden su capacidad de flexibilidad y se empiezan a romper, ¿sí? Y eso entonces nos genera una pérdida importante de volumen sanguíneo.
Hay supresión de la inmunidad celular precisamente porque pues empieza a haber actividad de los neutrófilos, ¿sí? Y de otras células, y entonces eso a la larga nos puede generar una disminución de la carga de la defensa de las células, de los leucocitos propiamente dicho, ¿no? Alteraciones en la función neutrófila, como ya lo dijimos, ¿sí? Peroxidación de los hepatocitos, puede haber presión miocárdica, ¿sí? Tanto por la respuesta inflamatoria como tal, como también por la pérdida de volumen sanguíneo que esto nos genera, ¿sí? Puede haber hipermetabolismo, un paciente que tiene una quemadura severa. A ver, hay que hablar de que una quemadura severa la consideramos toda aquella quemadura que tiene más del 20% de la superficie corporal quemada. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a ver más detenidamente. Pero un paciente con una quemadura de este tipo, ¿sí? Puede llegar a un estado de hipermetabolismo, ¿sí? Que empieza a caer en un estado de catabolismo, o sea, empieza a una pérdida masiva importantísima. Entonces, son pacientes que en una semana se consumen completamente. Entonces, esos pacientes hay que cuidar mucho el estado nutricional, lo vamos a ver más adelante, y sobre todo también, pues, que se ha demostrado que un paciente con quemaduras severas, su metabolismo está alterado hasta casi 2 años después de que tuvo el accidente. Entonces, son pacientes que requieren suplementos nutricionales eh, mayores que cualquier persona con cualquier otro tipo de traumatismo. Obviamente hay alteraciones endócrinas múltiples, hay daño tubular renal, que eso también nos puede causar insuficiencia renal, hay disminución de la circulación intestinal, que eso también es importantísimo. ¿Por qué? Porque al haber una disminución de la circulación intestinal, recordemos que la flora intestinal que normalmente tenemos en el colon, ¿sí? Pues lo que va a suceder es que esas bacterias, esa flora intestinal que normalmente tenemos, pues van a buscar un sitio o van a migrar hacia otro sitio donde haya una respuesta inflamatoria, donde haya mayor cantidad de, ahora sí que de comida para ellas, ¿sí? Y entonces eso nos genera un fenómeno que se le conoce como translocación bacteriana, ¿sí? Y entonces la infección que vamos a tener, amigo, te hablo en un ratito más. Perdón, la infección que nos va a generar eso, el riesgo de sepsis es mayor, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta en todo momento para que evitemos ese tipo de complicaciones. Recordemos también que las infecciones es la principal complicación o la principal causa de muerte en un paciente con quemaduras. Y inicialmente el origen de infección en las pacientes no es tanto la herida, sino que es precisamente de tipo endógeno, o sea, a partir precisamente de la translocación bacteriana. Y eso lo vamos a ver entonces más adelante. Hay hipertensión pulmonar y edema, ¿sí? Alteraciones respiratorias. Y como dijimos también, al haber un aumento del metabolismo, también hay un catabolismo muscular y graso, que entonces no podemos permitir que haya una pérdida mayor del 10% del peso corporal inicial para que nuestro paciente no caiga en esta situación. Entonces, vean ustedes, o sea, son muchísimos efectos y cambios fisiopatológicos que se dan cuando vemos un paciente con una quemadura que aparentemente pudiera ser algo muy sencillo, ¿no? Entonces, tenemos que saber identificar todos estos efectos, ¿sí? Y pues poder actuar adecuadamente. Algo también que es muy importante y sobre todo pues cuando nos estamos enfrentando a una quemadura que requiere de hospitalización, vamos a ver más adelante cuáles son los criterios para hospitalizar a un paciente, pues es que ahorita ya una lesión por quemadura no nada más es bronca del cirujano o del enfermero o enfermera o del pediatra o de la trabajadora social o el anestesiólogo, etcétera. Se tiene que tomar en cuenta que para obtener una buena atención, pues tenemos que tener un equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, hasta el personal de intendencia, que es muy importante para evitar la contaminación cruzada entre paciente y paciente, todos tenemos que estar ahora sí que encaminados, trabajar en equipo, orientados en el mismo barco, para que precisamente no tengamos ninguna situación adversa.
Y bueno, en los últimos años, aquí dice últimos 35 años, pero pues la verdad es que pues son muchos más años. Ha habido cambios importantes desde el punto de vista quirúrgico, el cómo atender y cómo manejar la lesión por quemadura, ¿no? Ya una vez que nosotros tenemos a nuestro paciente totalmente estabilizado y todo, pues el pensar qué vamos a hacer con la lesión, ¿no? Desde lo que desgraciadamente en nuestras fechas, en nuestro medio, sigue siendo algo que se sigue usando, pero que no debe de ser, es lo que se conoce como el tratamiento conservador, ¿no? El estar haciendo curaciones continuas, el esperar que haya una separación espontánea de la escara, quitarla, que se desprenda esa escara, el que debajo de esa escara haya un tejido de granulación adecuado para que poder colocar entonces una cubierta cutánea, un injerto, etcétera, etcétera, ¿sí? A lo que actualmente consideramos el estándar de oro, que es el tratamiento quirúrgico precoz. Y se refiere precoz, no quiere decir que tiene que ser en las primeras horas, al contrario, tiene que ser lo más pronto posible, pero siempre y cuando nuestro paciente esté hemodinámicamente estable, ¿sí? No se vale que llegue un paciente, si yo trabajo en un centro de urgencias o algo, ¿sí? Que el paciente llega quemado inmediatamente, pasarlo a quirófano. No es posible, eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestro paciente, ¿sí? Empieza con los cambios la serie de cambios fisiopatológicos y entonces ese paciente es muy posible que lejos de ayudarlo lo vamos a perjudicar. Entonces nuestro paciente tiene que estar hemodinámicamente estable, ya orinando adecuadamente, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y entonces ahora sí, pasar al paciente a hacer una liberación o una debridación, mejor dicho, de lo más pronto posible del tejido quemado, del tejido que está ya muerto, ¿sí? Y considerar entonces colocar una cubierta cutánea, ¿sí? Inmediatamente. Y esto entonces, vean ustedes, esta fotografía me parece, esta serie de fotografías me parece pues muy ilustrativas en cuanto a lo que les digo. La separación espontánea, vean ustedes el niño recién quemado, ¿sí? Como vemos aquí, sí se ve mi cursor, ¿verdad? Aquí la flechita. Como vemos aquí, tenemos esa separación gradual que se va dando de la escara. Por debajo vemos ahí un tejido que información de granulación de alrededor de 2 semanas. Imagínense la respuesta inflamatoria, ¿sí? Que este paciente está generando en 2 semanas, ¿sí? Ese paciente seguramente ya está en sepsis, ¿sí? Y si es que no se muere, ¿no? Entonces, vean, a las 6 semanas, o sea, mes y medio, el paciente lo tenemos totalmente limpio, ya con tejido de granulación, bla, 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 apenas pensando, pues, en cubrir esas lesiones, ¿no? O sea, son lesiones que tenemos que cubrirlo. Imagínense el estado catabólico en el que está, la sepsis que ya pasó, la pérdida de líquidos también tan severa, miles de complicaciones, ¿no? Y entonces apenas pues pensando en cubrir esas lesiones. Finalmente, a los 7 meses, ese niño se pudo ya cubrir, ¿sí? Con injertos del mismo paciente, pero vean ustedes la serie de secuelas tan importantes, tan agresivas, ¿sí? Apenas para iniciar un tratamiento de rehabilitación. Entonces, vean ustedes la estancia hospitalaria de 4 meses. Se dice que por cada 1% de superficie corporal quemada, ¿sí? Es un día de hospitalización, lo que normalmente tiene que durar, ¿sí? Teniendo un adecuado tratamiento. Si yo tengo un niño con una quemadura que tenga 25%, un niño o un adulto cualquiera, que tenga 25% de superficie corporal quemada, estamos hablando de alrededor de 25 días de hospitalización. Si el paciente tiene 10% van a ser alrededor de 10 días, ¿sí? Entonces, pues todo eso es lo que implica la atención de este tipo de pacientes. Entonces, aquí nos pasamos a 4 meses, 120 días, pues bastante tiempo de hospitalización. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer o cuál es el concepto que quiero pues que entiendan la importancia de la atención inmediata? Es precisamente esto, ¿no? La debridación temprana, el pasar al paciente de manera temprana, o sea, ya una vez que nuestro paciente está, aquí no es inmediato, aquí se refiere más que nada pues recientemente quemado, el paciente está
recibiendo su terapia de restitución hídrica, su manejo ventilatorio, etcétera, etcétera. Al cuarto, quinto día, el paciente ya pasa a debridación, ¿sí? A quitar todo el tejido quemado que ya está desvitalizado, que ya se delimitó el daño. Eso es muy importante porque si yo paso un paciente a debridar en las primeras horas, sí, acuérdense que la quemadura es un proceso dinámico, no nada más es hasta aquí llegó el daño y quítalo y listo, no. O sea, es un proceso dinámico que tenemos que esperar primero a que evitar a que esa lesión se profundice, ¿no? Entonces, por eso es importante esperarnos varias horas o varios días hasta que el paciente esté en buenas condiciones para poder ver ya que se delimitó el daño y poderlo debridar. Entonces, aquí ya se hizo la debridación, el retiro de todo el tejido quemado, ¿sí? E inmediatamente cubrirlo. ¿Con qué lo vamos a cubrir? Pues con una cubierta que me sirva para pues que sea óptima para disminuir la respuesta inflamatoria y el riesgo de infección. En este caso, vean ustedes, está utilizando un homoinjerto, ¿sí? ¿Qué es el homoinjerto? Es piel cadavérica, ¿sí? La piel cadavérica lo vamos a ver un poquito más adelante. Es una cubierta cutánea temporal, no es permanente, es temporal, pero que nos ayuda precisamente para evitar la respuesta inflamatoria, para evitar la sepsis, evitar la pérdida de líquidos, disminuye el dolor de forma importante, ¿sí? Y una vez que el paciente ya está en mejores condiciones, poderlo empezar a cubrir con la piel definitiva, porque la única cubierta cutánea que es definitiva es la piel del propio paciente. Entonces, si tenemos una zona pequeña, una pequeña zona que no está quemada, que está óptima, pues podemos de esa misma pequeña zona estar sacando secuencialmente injertos para el resto del cuerpo. Entonces, así es como un paciente con quemaduras extensas de 80 al 90%, pues puede salir adelante con el uso de cubiertas cutáneas temporales, como es en este caso la piel de cadáver. Y entonces vean ustedes, a las 3 semanas el paciente está totalmente cubierto ya con su piel, con sus injertos integrados, ¿sí? Listo para poder iniciar su tratamiento de rehabilitación, obviamente con secuelas también importantes, pero con un programa de rehabilitación pues, que nos deja una estancia hospitalaria entre 2 y 3 semanas, mucho menor que lo que estábamos viendo de 4 meses. Entonces, esto es importante precisamente para entender el concepto de la técnica de decisión temprana o de debridación temprana en los pacientes con quemaduras severas. Y este concepto se lo debemos a esta señora. Esta señora es una doctora, la doctora Jančekovič, que vivía en la antigua Yugoslavia, ¿sí? Y bueno, ella fue quien empezó a utilizar ese concepto en los años 70. En un principio hasta los grandes médicos, grandes cirujanos la juzgaban de loca, porque decía pues que no era posible lo que ella estaba haciendo, ¿no? Entonces tuvieron que ir incluso a verla trabajar, cómo trabajaba, que era retirar el tejido lo antes posible e inmediatamente, si se podía, cubrirlo con injertos del mismo paciente, ¿no? Entonces, gracias a ella, pues, vean ustedes, o sea, son conceptos de hace más de 50 años, ¿sí? Y que desgraciadamente todavía en nuestro medio, pues, no lo utilizamos en muchas de nuestras unidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia del tratamiento precoz? Es un punto clave presente para la eliminación de complicaciones infecciosas. Si yo controlo mi respuesta inflamatoria, mi etapa de la cicatrización, que es la etapa 2, que es la etapa de inflamación y control de infección, ¿sí? Entonces, mi respuesta inflamatoria va a ser menor, ¿sí? Si yo retiro en forma temprana ese tejido desvitalizado, también va a ser mejor, ¿sí? Si yo aplico el TIME, ¿sí? El acrónimo de TIME a una quemadura, acuérdense, ¿cuál es el primer punto? T, de tissue, retirar tejido quemado, ¿sí? Entonces estoy también controlando la infección, no dejo que ese tejido se infecte y por lo tanto entonces la respuesta inflamatoria va a ser menor, ¿sí? Eso también me disminuye la estancia hospitalaria, me disminuye el costo, ¿sí? La necesidad de transfusiones, me mejora la calidad de la cicatrización, porque no es lo mismo la cicatrización en un tejido cruento en forma temprana a un tejido que ya pasó por un proceso inflamatorio severo
Entonces, definitivamente, la calidad de la cicatrización va a ser diferente. Y es punto clave, como dice aquí también, para favorecer la supervivencia de pacientes con quemaduras extensas. De tal manera, pues, que actualmente se habla hasta pacientes con posibilidades de sobrevivencia, hasta en pacientes con quemaduras de hasta el 99%. Eso estamos hablando en hospitales que tienen toda la tecnología como el Hospital Trainers de Galveston, ¿sí? En nuestro medio, pues sí, estamos literalmente, honestamente, un poquito más abajo, ¿sí? Pero bueno, hay grandes centros de quemados también en México, como el Centro Nacional de Atención al Paciente Quemado, en el CENIAC, en donde son pacientes con extensiones muy altas. El Hospital de Toluca de Nicolás San Juan también son grandes centros de quemados. El hospital en Monterrey, el Hospital Civil de Guadalajara. O sea, poco a poco hemos ido avanzando. Hay mucho todavía por hacer, pero es posible obtener ese tipo de sobrevivencia en ese tipo de pacientes. Bueno, a manera pues ya de introducción, pues ya les dije un poquito cómo está todo este asunto, ¿sí? Y bueno, quiero platicarles un poquito seguramente ustedes ya lo saben, pero un poquito recordatorio cómo clasificamos las quemaduras. Hay varias clasificaciones que nosotros, por la influencia gringa que tenemos, pues vamos a enfocar a las quemaduras según el grado de lesión, ¿no? Que va desde un primero hasta un tercero, incluso hasta un cuarto grado. Y bueno, aquí hablamos precisamente de la quemadura de primer grado. ¿Alguien me puede decir en qué consiste la quemadura de primer grado? Clínicamente, ¿cómo la encontramos? Que son las quemaduras polares, ¿no? Las que hay un eritema. Hay eritema, ¿qué más? No hay vesículas, que es lo que la diferencia de la segundo grado superficial. Y pues habitualmente sanan solas y no dejan ningún tipo de cicatriz, ¿no? Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿usted es de Colombia? No, soy de aquí, de Baja California. Le escuché el tonito como de Colombia. Muy bien. Bueno, efectivamente, entonces las quemaduras de primer grado son aquellas quemaduras que están delimitadas única y exclusivamente en la parte más superficial de la piel. Acuérdense que la piel la vamos a subdividir en tres grandes capas: epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿de acuerdo? Entonces, esta quemadura está limitada únicamente a la epidermis. La epidermis es una serie de capas de células epiteliales que se van descamando de la parte basal hacia la superficie, ¿sí? Son células que no tienen vascularidad, eso es muy importante, ¿sí? Entonces, si está respetada la lámina basal, que es el estrato basal de la epidermis, tiene la capacidad de que esas células puedan regenerarse inmediatamente por acción de las citocinas y factores de crecimiento que se estimulan, ¿sí? Para que inmediatamente, ¿sí?, se pueda regenerar sin mayor problema. Entonces, clínicamente, es una lesión que tiene dolor, ¿sí? Hay eritema, ¿sí? Puede haber resequedad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y básicamente, ¿sí? Entonces, puede haber algo de prurito también, ¿sí? Y, bueno, pues el ejemplo clásico, pues es presente cuando nosotros vamos a Acapulco, ¿verdad? Y nos asoleamos todo el día y en la noche estamos todos adoloridos, ¿no? Por eso les puse ahí la foto de mi novia, ¿verdad? Para que la conozcan. Y es el clásico tema de la quemadura de primer grado, en donde desde el punto de vista médico realmente no requiere gran cosa de tratamiento, más que estar hidratando al paciente por vía oral, ¿sí? Algún analgésico suave y lubricar la piel, humectar la piel, y con eso se resuelve el problema sin causarnos mayores condiciones. Algunos casos extremos en la vida, por ejemplo, pacientes muy pequeños o pacientes muy ancianos, sí, una quemadura de primer grado sí nos puede generar alguna condición especial, pero generalmente las quemaduras de primer grado ni siquiera las tomamos en cuenta para su tratamiento, ¿sí? El problema entonces empieza aquí, cuando entonces ya tenemos la presencia de una flictena, ¿sí? Una flictena nos habla entonces, ¿qué es una flictena? ¿Por qué se genera una flictena? ¿Alguien me puede decir? Bueno, no estoy segura, pero creo que es porque se separa la epidermis, ¿no? Se desvitaliza la epidermis.
Se Bueno. separa de la dermis. Ok, aquí hay una afectación ya tanto de la epidermis como de la parte más superficial de la dermis que se le conoce como dermis papilar. La dermis papilar es una capa o una zona de tejido conjuntivo o conectivo en el cual vamos a encontrar una gran cantidad de vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, anexos cutáneos como son glándulas, folículos pilosos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero como aquí tenemos entonces ya afectación a una zona donde hay vasos sanguíneos, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se forma el edema? Porque hay una extravasación o un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿sí? De los capilares que se encuentran en esa zona, y entonces va a haber una fuga de sangre, en este caso específicamente una fuga de líquido de agua del espacio intravascular hacia el espacio intersticial, ¿sí? Recuerdan que los vasos sanguíneos la sangre, perdón, viaja por vasos sanguíneos, va de arterias, arteriolas, etcétera, etcétera, capilares y se distribuye a los diferentes órganos, a los diferentes tejidos. Entonces, al haber un daño tisular, ¿sí? Entonces hay un aumento de la permeabilidad y por lo tanto entonces se forma la flictena, ¿sí? Entonces, no sé si me doy a entender pues con el ejemplo así muy a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede y eso es lo que nos da la característica entonces de una quemadura de segundo grado. La quemadura de segundo grado la vamos a subdividir en dos, superficial y profunda. Entonces, la presencia de la flictena, ¿sí? Que está íntegra la flictena, nos habla que es una quemadura de segundo grado superficial. Si yo quito esa flictena, ¿sí? Si yo retiro esa ampolla, que es lo que se tiene que hacer, ¿sí? La primera pregunta que les contesto es, ¿se tiene que romper las ampollas? Sí, las ampollas se deben de quitar, se deben de romper. ¿Cuándo? Cuando el paciente ya está en un lugar o en el medio hospitalario, ¿sí? O cuando ya está para la atención de la lesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo dejo esa ampolla, ¿sí? Íntegra, no la reviento, por debajo de esa piel, que ya está quemada, ya está desprendida, como dijo la compañera, hay un desprendimiento de la epidermis, ¿sí? Quedan líquidos, ¿sí? Que ese líquido que se extravasó, ahí se queda, y es un líquido que eventualmente se va a infectar, ¿sí? Y ese líquido también, como ya está desprendido, salió, tiene el efecto quimiotáctico, acuérdense, la capacidad de liberar sustancias inflamatorias o proinflamatorias o citocinas, y entonces me va a generar una respuesta inflamatoria. Entonces, la respuesta es sí, se deben de retirar las ampollas, ¿de acuerdo? No en forma inmediata, no cuando está el paciente en la calle o en medio de urgencias, sino cuando ya el paciente ya va a ser atendido en el lugar específico, ¿vale? Entonces, si esa piel está afectada, la parte superficial de la dermis, esa piel tiene la capacidad de regenerarse, ¿sí? Si están algunos anexos, sobre todo folículos pilosos, ¿sí? Están íntegros, ¿sí? En sus orígenes, en su bulbo, y entonces pueden tener la capacidad de que esas células que están dentro de los anexos cutáneos puedan migrar hacia la superficie, y entonces entendemos que es un fenómeno de epitelización. No es lo mismo lo que es la epitelización que la cicatrización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la epitelización es la salida de células epiteliales hacia la superficie para que pueda regenerarse esa piel. Cicatrización es las etapas, las fases que tenemos para que la herida pueda cerrar, ¿sí? De forma concéntrica, de afuera hacia adentro, ¿sí? Así es como se da. Entonces, esta quemadura, si nosotros la manejamos adecuadamente, retiramos el tejido desvitalizado, lo cubrimos la herida como debe de ser, en cosa de 10 a 12 días máximo, esa herida tiene que resolverse sin mayor problema, ¿sí? Y las secuelas que nos va a dejar son prácticamente nulas o mínimas, ¿de acuerdo? Y aquí empieza ya el problema. En la quemadura de segundo grado profundo, que muchos autores las conocen como las quemaduras indeterminadas, ¿sí? O las quemaduras, sí, indeterminadas. ¿Por qué indeterminadas o indefinidas?
porque no sabemos si se van a comportar como una quemadura de segundo grado superficial o incluso como una quemadura de tercer grado. Clínicamente las vemos resecas, ¿sí? Hay cierta resequedad, hay cierta palidez en ciertas áreas, ven ustedes, ¿sí? Generalmente la aflictena está rota, ¿sí? Y entonces esa quemadura, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, aquí ya están afectados todos los anexos, entonces aquí lejos de epitelizar, lo que va a suceder es que va a cicatrizar, ¿sí? Entonces si nosotros no actuamos adecuadamente, lo que va a pasar es que va a haber una cicatrización concéntrica y nos va a dejar una cicatriz hipertrófica con secuelas importantes. Entonces, estas quemaduras son las más difíciles de entender y de diagnosticar porque dependiendo de la profundidad de la misma, pues va a ser la conducta terapéutica que tenemos que tomar, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Y luego entonces Sí. tenemos otras quemaduras más catastróficas, como vean ustedes, cuando está afectada todo el espesor de la epidermis, toda la dermis, e incluso que llega hasta el tejido celular subcutáneo. Son las quemaduras de tercer grado, en donde clínicamente las vemos con un aspecto como acartonado, ¿sí? Dicen algunos como pergamino de título de título, así acartonado completamente, ¿sí? Y que pues están resecas y también que no son dolorosas. ¿Por qué no son dolorosas? Porque generalmente esas lesiones ya se dañaron las terminaciones nerviosas. Entonces, es impresionante cuando vemos un paciente que a veces los vemos con quemaduras severas y llegan hasta caminando los pacientes, ¿sí? Y en cosa de 24, 48 horas ya no los reconocemos, están totalmente inflamados, la respuesta inflamatoria tan severa que hasta parecen como sapitos, ¿no? No los podemos identificar por la respuesta inflamatoria tan severa. Obviamente, pues que el tratamiento de ese tipo de lesiones es retirar ese tejido quemado completamente cuando el paciente está totalmente estabilizado hemodinámicamente y poderlo cubrir o sustituirlo por una cubierta cutánea temporal y ya posteriormente hacer la cubierta cutánea definitiva, ¿no? Entonces, aquí tener pues en cuenta eso. Y como les decía, hay quienes manejan incluso el cuarto grado cuando la lesión ya pasó por debajo de la hipodermis, lesiones a músculos, tendones, hueso, ¿sí? Vean ustedes esta lesión tan severa por una quemadura por electricidad, en donde pues definitivamente el tratamiento, al igual que el tercer grado, pues es retirar todo ese tejido y poderlo cubrir lo antes posible. Ok, hasta aquí vamos bien. Entonces, vean, este esquema me parece muy importante que lo entendamos porque nos habla precisamente el esquema de Jackson, ¿sí? En donde nosotros tenemos una lesión, hay que entender que la quemadura, como les decía, no es nada más el daño que está generando, es un proceso complejo. La lesión es una quemadura tridimensional, que no nada más es la superficie, sino también la profundidad y es un proceso dinámico, de tal manera que no es lo mismo cuando yo tengo una quemadura inmediatamente que cómo responde a las 24 horas, a las 48 horas, a las 72 horas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que entender eso. El sitio donde mayor daño hay, donde hubo el principal contacto, vean ustedes esa forma, esa imagen en color verde, es la zona de coagulación o zona de necrosis, donde hubo precisamente la mayor cantidad de daño. Y luego tenemos una zona intermedia, también conocida como zona de estasis, ¿sí? Y más hacia afuera, entonces tenemos otra zona que es la zona de hiperemia, ¿sí? Y entonces, esa es tanto longitudinal o bidimensional, también como y de profundidad. Entonces, si yo tengo esa zona de estasis, ¿sí? Tiene la capacidad o de regenerarse o de irse hacia una zona de hiperemia o incluso profundizarse e irse a una zona de coagulación y por lo tanto el daño va a ser mayor. Entonces, si yo a ese paciente lo atiendo adecuadamente en las primeras horas, vean ustedes esta imagen, es una quemadura que clínicamente pues ya se hizo la limpieza, es un paciente con una lesión dolorosa, reseca, que es una quemadura intermedia o de segundo grado profundo, ¿sí? Y vean ustedes entonces, este paciente justamente 24 horas después, ¿qué pasó? ¿Sí?
esa zona de intermedia o zona de estasis, ¿sí? Hicimos una hidratación adecuada, el manejo adecuado de la herida, y entonces esa zona, en lugar de profundizarse y que el paciente vaya a requerir una cubierta cutánea definitiva como es un injerto, pues evoluciona a una zona, una quemadura de segundo grado superficial, en donde seguramente en cosa de 14 días máximo ya va a estar resuelto sin mayor problema. Pero eso es precisamente porque la importancia de poder actuar en forma temprana. ¿Sí? ¿Sí quedó claro ese concepto? Sí. Ok, Sí, bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como personal de salud que estamos, trabajando en algún centro en un hospital, en alguna Cruz Roja, o simple y sencillamente que tengo una clínica de heridas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pues las medidas esenciales o medidas iniciales, como cualquier paciente politraumatizado, ¿no? Este esquema me gusta mucho porque precisamente en esto resumimos todo lo que vamos a hablar y lo que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con quemaduras, independientemente de la extensión, ¿sí? Independientemente si es un adulto, si es un niño, etcétera, etcétera. Entonces, como dice aquí, primera intervención, primero no hacer daño. Si no conozco, si yo tengo dudas, pues asesórate, no causes mayor daño, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es el ABCD, así, como cualquier paciente politraumatizado. Asegurar vías aéreas y reevaluar la posibilidad de una lesión inhalatoria. ¿Y eso a qué se refiere? Si yo tengo la sospecha de un paciente que el paciente fue rescatado en un lugar que estaba cerrado, que se incendió, pues hay que descartar que el paciente no vaya a tener una lesión de la vía aérea, ¿no? Entonces, muy importante ver que mi paciente esté respirando y que esté ventilando adecuadamente, ¿sí? La necesidad de sonda nasogástrica, todo va a depender, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos pacientes con quemaduras severas en cara y quemaduras que tengan más del 20%. ¿Por qué? Porque acuérdense que dijimos, todo paciente con quemaduras extendidas o severas de más del 20% se considera un paciente gran quemado, ¿sí? Pero son pacientes que van a caer en un estado de hipermetabolismo, ¿sí? Es un paciente que, si, hipotéticamente hablando, si yo normalmente me como un pozole, ¿sí? Al día, pues ese paciente va a requerir 3 o 4 pozoles al día para poder cubrir sus requerimientos nutricionales, ¿sí? Entonces, imagínense quemado y cómo le hacemos para que se pueda comer 4 pozoles. Entonces, la sonda nasogástrica tiene varios objetivos. Inicialmente es para estar vigilando las secreciones gástricas, porque se acuerdan que dijimos que este tipo de pacientes había alteraciones endócrinas, ¿sí? Hay una liberación de catecolaminas muy severa, ¿sí? Las catecolaminas son hormonas que producen en las glándulas suprarrenales y lo que hace es que genera la respuesta adrenérgica, nos aumenta la secreción de jugo gástrico, el jugo gástrico que tiene una gran cantidad de ácido clorhídrico. Entonces, esos pacientes que tienen grandes cantidades de liberaciones de ácido clorhídrico nos pueden generar un sangrado masivo, ¿sí? De unas úlceras que se le conocen como úlceras de Curly, ¿sí? Que nos pueden aumentar la mortalidad hasta un 70%. Entonces, es importante estar vigilando que no haya un sangrado a nivel de tubo gástrico, por eso la sonda nasogástrica en forma inicial. Obviamente hay que administrar medicamentos para proteger la mucosa gástrica, pero esa es la principal o de manera temprana la intención de colocar una sonda nasogástrica, ¿sí? Y después de ello, entonces ya el paciente, como les decía, pues hay que administrarle los 4 pozoles o menudos, lo que ustedes quieran, que va a requerir. Entonces, esos pacientes, además de la vía oral que tienen que estar recibiendo, ¿sí? Porque esos pacientes no está indicada la nutrición parenteral. ¿Por qué no está indicada la nutrición parenteral? Porque si yo no le administro, no estoy utilizando el tubo digestivo, ¿sí? Ese paciente me va a caer en translocación bacteriana, lo que les había dicho desde un principio. Entonces, tengo que tener a las bacterias contentas, estarles administrando alimento continuamente para que no se vayan a ir hacia otro lado, ¿sí? Entonces,
hay que estar, los requerimientos nutricionales, estarlos administrando tanto por la vía oral, tanto también como la sonda nasogástrica. Hay que calcular el porcentaje de la superficie corporal quemada. Ahorita vamos a ver los diferentes métodos para calcular el porcentaje de superficie corporal quemada, ¿sí? Hay que valorar la realización de escarotomías. Las escarotomías, sí, son importantísimas cuando tenemos, sobre todo cuando tenemos una quemadura circunferencial, para evitar una cosa que se llama síndrome compartimental. Lo vamos a ver ahorita un poquito más. Y para eso tenemos que estar vigilando la palpación, la presencia de los pulsos periféricos. El catéter vesical es importantísimo, ¿sí? Porque el catéter vesical es lo que nos va a dar la pauta para ver si estamos reanimando adecuadamente al paciente, ¿sí? El gasto urinario, aunque no es el parámetro más fidedigno o más preciso, pero sigue siendo el más utilizado y aceptado presente para vigilar cómo estoy reanimando a mi paciente. Hay que evaluar, tratar traumas o condiciones concurrentes. O sea, el paciente con quemaduras también tiene derecho a tener una fractura, tiene derecho a tener un traumatismo craneoencefálico, puede traer una contusión abdominal, una fractura de pelvis, lo que ustedes quieran, ¿sí? Porque puede haber sido por el mecanismo de la lesión, algún paciente que estaba trabajando, un trabajador de la Comisión Federal, por ejemplo, que ya sufrió una descarga eléctrica, que cayó y aparte trae otra lesión, que quizás en ese momento nos puede poner más en peligro la vida del paciente, ¿sí? Luego, pues como dice aquí, la reanimación hídrica, una vez que hicimos el cálculo, empezar a iniciar los líquidos que tenemos que administrarle. ¿Por qué? Porque acuérdense que un paciente politraumatizado, ¿sí? Tenemos que iniciar en la primera hora, al igual que en las quemaduras, ¿sí? Hay que evitar que el paciente caiga en shock por quemaduras, ¿sí? Entonces, porque si el paciente cae en shock por quemaduras, difícilmente va a sobrevivir. Entonces, ese paciente tenemos que administrar los líquidos porque pierden una gran cantidad de líquidos de manera impresionante. En caso de quemaduras por agentes químicos, es muy importante también limpiar, irrigar para tratar de diluir el agente químico causante, ¿no? Y como dice aquí, el control del dolor es bien importante, ¿no? Aquí no se vale como los pacientes que tienen traumas traumatismos abdominales que no te puedo poner algo para el dolor porque se enmascara el cuadro. No, al contrario, aquí recuerden que ese paciente tiene que tener confort, ¿sí? Imagínense lo que duele una quemadura, ¿sí? Entonces, el paciente tiene que tener confort. Hay que administrarles medicamentos IV. Siempre todos los medicamentos se deben de administrar IV, nunca subcutáneos, porque la absorción de medicamentos por la vía subcutánea está alterada. Entonces, todos los medicamentos siempre tienen que ir IV, ¿de acuerdo? El control o la atención antitetánica también es muy importante, ver los pacientes que tengan sus vacunaciones antitetánicas, ¿sí? Y hacer una primera curación no agresiva. Ojo, yo, como les digo, el paciente que llega al servicio de urgencias, ¿sí? No se vale hacerles una curación inmediatamente y retirar todo, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es cubrirlo con gasas secas, ¿sí? Un vendaje gentil, no apretado, y con eso, darle un poquito de confort. El paciente, si va a ser trasladado a un área de atención de quemaduras, pues ya después de 24, 48, 72 horas que el paciente está totalmente resuelto su situación hemodinámica, ya pasará a quirófano para retirar y hacer una curación como debe de ser. Entonces, si se fijan, este esquema habla en sí de todos los aspectos que tenemos que tomar en cuenta cuando nos enfrentamos a un paciente con quemaduras que requieren atención especializada. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿cómo yo voy a evaluar la severidad de la quemadura? Hay que tomar en cuenta varios factores. El porcentaje del área quemada, ¿sí? Todo paciente que tenga un porcentaje importante, ahorita vamos a hablar de eso, pues requiere atención especializada. La profundidad de la quemadura. No es lo mismo una quemadura de segundo grado a una quemadura de segundo grado profundo o una quemadura de tercer grado. Entonces, tomar en cuenta desde el punto de vista clínico, que ya hablamos cómo las encontramos, ¿sí? Poder determinar el tipo de profundidad de la lesión. La edad, ¿sí? También, no es lo mismo un paciente con esta edad, ¿sí? A un paciente adulto o a un paciente viejito. Entonces,
cada grupo de edad tiene sus características propias. Enfermedades asociadas o preexistentes también. No es lo mismo un paciente que tiene una lesión por diabetes, una enfermedad previa por diabetes, ¿sí? A un paciente sano. Es súper común, ustedes lo van a ver, y si ustedes que son expertos en el manejo del pie diabético, que son pacientes que ya traen neuropatía, ¿sí? Y esos pacientes les hacen su pedicure, ¿verdad? Les están haciendo su lavado de pies, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y como los pacientes no tienen una sensibilidad adecuada, a veces accidentalmente sus pacientes les queman los pies, ¿sí? Y llegan con unas lesiones impresionantes, ¿sí? Que estuvieron mucho tiempo en contacto con esa agua que aparentemente no estaba tan caliente, y entonces ahí son lesiones catastróficas. Y obviamente que pacientes que tienen quemaduras en áreas especiales. ¿Qué son las áreas especiales? Aquellas que desde el punto de vista estético y funcional nos pueden generar una secuela importante, ¿no? Quemaduras en cara, en manos, en pies, en articulaciones mayores, ¿sí? En genitales y en perineo. Entonces, esas son las áreas especiales. Entonces, tomar en cuenta, como les dice aquí, la temperatura, la duración del tiempo que duró el contacto, el grosor de la piel, ¿sí? Si es la piel de un niño a un adulto, no es lo mismo. El suministro de sangre, como les digo, un paciente que tiene un pie diabético o un paciente con una insuficiencia vascular, una insuficiencia venosa, etcétera, etcétera, a un paciente previamente sano, ¿no? Entonces, y también tomar en cuenta el agente etiológico. No es lo mismo una quemadura por agua caliente que una quemadura por líquidos densos, o sea, agua, mucha gente piensa, es que se quemó con aceite. Ah, caray, no, pues eso no es agua, o sea, eso es un aceite, es un líquido más denso y que tiene mayor cantidad de preservar el calor. O el agua con el caldo de frijoles, ¿no? Que el caldo de frijoles también se considera una lesión por líquidos densos. ¿Por qué? Porque tiene mayor capacidad también de absorber calor. Entonces, es muy importante eso. No es lo mismo una quemadura por fuego a una quemadura por electricidad o una quemadura por agentes químicos. Entonces, siempre tomar en cuenta qué es lo que está causando la lesión. Y vean ustedes, estos son los criterios de acuerdo a la Asociación Americana de Quemaduras que nos habla cuando el paciente requiere ser trasladado a un centro de quemados. Quemaduras que tengan más del 10% de la superficie corporal, independientemente de la profundidad. Quemaduras en áreas especiales, ¿sí? Ya dijimos cara, genitales, manos, pies, articulaciones mayores, periné. Cualquier quemadura de tercer grado, independientemente de la extensión. Quemaduras eléctricas y químicas también, independientemente de la extensión, ¿sí? Lesión por inhalación. Si yo tengo sospecha de que mi paciente tuvo una lesión por inhalación, ¿sí? Aunque no tenga aparentemente ninguna quemadura. Acuérdense cuando la desgracia que sucedió en la guardería ABC, muchos niños no tenían ni nada de quemaduras, pero murieron precisamente por la intoxicación por monóxido de carbono, por la lesión por inhalación. Entonces, se tiene que actuar en forma inmediata, ¿no? Pacientes con enfermedades preexistentes, como les digo, un paciente cardiópata, un paciente nefrópata, un paciente diabético, etcétera, etcétera, que pueda complicar entonces esa condición o esa lesión, ¿sí? Traumas concomitantes, como les decía, pues pacientes que tengan otro tipo de lesiones, además de la quemadura, y pacientes en edad extrema, ¿no? Pacientes muy pequeñitos o pacientes viejitos que son muy fácil de complicarse. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien, ok. Entonces, lo ideal es que ese paciente sea trasladado lo antes posible. O sea, no porque lo voy a trasladar, no le voy a hacer nada. Al contrario, tengo que actuar en las primeras momentos, en las primeras horas, ¿sí? Empezar a la restitución hídrica, etcétera, etcétera. Pero si por alguna y poderlo trasladar inmediatamente. Pero si por alguna razón ese paciente no lo puedo trasladar por lo que ustedes quieran, que no se pudo hacer el traslado, que no llegó la ambulancia, que lo que ustedes quieran, pues entonces hay que tomar en cuenta algunas cosas. El control de la temperatura es muy importante. Evitar que mi paciente se enfríe, ¿sí? Porque si el paciente cae en hipotermia, ese paciente me va a hacer una acidosis metabólica
y se va dijera uno, a desencadenar toda la cadena de desgracias que que se pueden presentar. Entonces, hay que pasar nuestro paciente, cubrirlo con sábanas limpias y secas para que el paciente no se enfríe, ¿sí? Proteger la pérdida de calor, porque acuérdense que cuando la piel está alterada, pues la piel, una de las funciones es precisamente la termorregulación. Entonces, si yo a mi paciente lo tengo mal controlado de la temperatura, pues ese paciente va a caer en hipotermia. Entonces hay que usar una sábana térmica aislante, no usar vendajes o sábanas mojadas. Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Se tienen que mojar las lesiones, las quemaduras? ¿Es correcto meter la lesión a agua? ¿Quién dice sí, quién dice no? Dependiendo de la extensión de la quemadura. Efectivamente, sí. Es una respuesta, es una reacción normal que todos tenemos cuando nos quemamos en meter el área que nos quemamos, la mano, la piel, lo que sea, a agua. ¿Por qué? Pues porque primero el objetivo es enfriar la lesión, enfriar para evitar que siga produciéndose mayor daño, ¿sí? Y en segundo lugar, pues hay cierta sensación de alivio. Entonces, sí, efectivamente es válido mojar la lesión. Hay quienes dicen, no, no te mojes porque te van a salir ampollas. No, o sea, el daño ya está dado, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que en el momento de que empiezas a enfriar la lesión, pues eso no aumenta, acelera pues la respuesta pues de la formación del daño, pero no quiere decir que sea malo, al contrario, estamos enfriando la lesión. Pero cuando por alguna razón, imagínense ustedes un niño que se quemó 10, 15, 20% y lo mojamos y así no lo llevamos todo mojado, ese niño, su capacidad de termorregulación está totalmente perdida, entonces ese niño se va a complicar más. Por eso es importante entonces, si lo vamos a mojar, inmediatamente cubrirlo con una sábana, con algo seco, para evitar precisamente la hipotermia. Entonces, ¿sí queda claro en ese sentido? Sí. Bien, entonces, Sí. como dice aquí, hay que medicar con analgésicos, hay que administrar analgésicos al paciente en forma temprana. Acuérdense que tenemos que darle un área de confort, ¿sí?, al paciente para precisamente evitar la descarga adrenérgica y que eso nos pueda generar mayor problema. Hay que debridar piel suelta y ampollas siempre y cuando el paciente ya está en el medio hospitalario. Si no, hay que esperarnos, no hay necesidad de hacer más. Lavar con agua tibia y jabón, ¿sí? Un lavado gentil, sin necesidad de hacer algo agresivo para no generar mayor daño, ¿sí? En el caso de quemaduras químicas, hay que tomar en cuenta siempre que las quemaduras por agente químico siempre presentan un aspecto benévolo, si así le podemos llamar, o sea, a veces las subestimamos y dice, ay, no, pues no se ve tan mal, y entonces en 24, 48 horas está bien horrible esa lesión, ¿no? ¿Por qué? Porque no la identificamos bien y no la tratamos adecuadamente. Entonces hay que evitar la lesión por identificar precisamente el agente químico y tratar de resolver o tratar de neutralizar el agente químico. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante la irrigación. Irrigación, agua, 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 ¿sí? Si es un agente en forma de polvo, primero hay que cepillar, hay que retirar ese tejido, ese polvo, y posteriormente entonces ahora sí hay que irrigar, echar agua para que podamos bloquear ese agente que nos está causando la lesión. En el caso de las quemaduras eléctricas, ese es un apartado importante porque las quemaduras eléctricas, no sé si les ha tocado a ustedes ver alguna vez un paciente con quemaduras eléctricas, es muy común que llegan a los centros de urgencias. El paciente llega con una lesión que no sabemos cómo se quemó, pero trae una lesión pequeñita en el dedo, perdón, en el dedo gordo de la mano y otra chiquita en el dedo gordo del pie. Y dice, pues no pasó mayor. Imagínense qué es lo que sucedió, porque por eso mucha gente dicen que las quemaduras eléctricas son por dentro, que les llaman también las quemaduras ocultas. Y efectivamente, ¿qué sucedió? Diosito, aunque nos quiere mucho, pues la verdad es que decimos que nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Pero como que aquí a Diosito le falló un poquito
el no habernos hecho buenos conductores eléctricos, ¿sí? Si nosotros fuéramos conductores eléctricos, pues no tendríamos este tipo de lesiones tan severas, ¿sí? La piel es un excelente conductor eléctrico, los músculos es un excelente conductor eléctrico porque tiene una gran cantidad de agua, ¿sí? Pero a veces, pero se nos olvida también que tenemos unas estructuras que se llaman huesos, ¿sí? Los huesos no son buenos conductores eléctricos. Entonces, cuando tenemos un elemento que no es un buen conductor eléctrico, aumenta la resistencia. Al haber aumento de la resistencia, tenemos mayor capacidad de generar calor, o de que al pasar la corriente eléctrica, se aumenta la resistencia y por lo tanto se acumula mayor cantidad de calor. Entonces, por eso las quemaduras se dice que son por dentro. Atraviesan todo el cuerpo, pasan de un lado a otro y no sabemos realmente cómo es el daño que generó. Entonces, como dice aquí, son lesiones cutáneas internas. Es importante considerar el efecto cardíaco por la corriente eléctrica. Acuérdense que nuestro corazón, sí, trabaja por medio de impulsos eléctricos. Entonces, imagínense si tuviéramos un motorcito de 9 voltios y lo conectamos a 220, ¿qué sucede? Pues el motor se va a quemar. Exactamente lo mismo sucede en el caso del corazón. Entonces, muchos pacientes que reciben descargas eléctricas, pues hacen asistolias inmediatas y el paciente queda literalmente muerto en el sitio del accidente, ¿no? Entonces, considerar mucho ese tipo de pacientes si sobreviven, hay que estarlos monitorizando por lo menos 24 48 horas para estar vigilando que no haya habido algún daño a nivel del corazón. Hay que descartar lesiones asociadas, como dice aquí, ¿sí? Y muchas de estas lesiones, como dice aquí, también se evidencia hasta días después con datos de inflamación y necrosis. Entonces, ven ustedes este paciente que aparentemente dices, pues no se ve tan quemado, pues bueno, efectivamente la lesión está bien quemado por dentro. Entonces, ojo con eso, ¿vale? Cuando tenemos quemaduras en cara, considerar que es una quemadura o es una lesión seria, porque muy probablemente también tenga compromiso de la vía aérea, ¿sí? Y entonces, muchos de estos pacientes, pues aparentemente no se ven tan severos y también, pues nos puede matar al paciente. Entonces, hay que considerar la posibilidad de daño en este tipo de pacientes de la vía aérea. Es importante algunas medidas antiedema, como es levantar la cabeza a 30 grados, limpiar el área afectada, ¿sí? Valorar las vías aéreas, que esté ventilando adecuadamente, y si el paciente requiere pues soporte ventilatorio, pues asegurar que los tubos o lo que estemos utilizando, pues no se vaya no se vaya a mover y eso nos cause mayor daño. Los ojos es también otra área donde podemos encontrar lesiones por quemaduras. Son muy raras, realmente son muy extrañas, son muy raras que podemos tener una quemadura en los ojos. Acuérdense que los ojos actúan de forma inmediata o de forma refleja. Cuando tenemos un flamazo o algo, inmediatamente cerramos los ojos, pero se puede presentar eso. Entonces, también siempre buscar o descartar que no haya un paciente con quemaduras severas en cara, que no haya una lesión en esta área. Las quemaduras auriculares también es muy importante valorar las orejas. Son áreas que de por sí son áreas poco irrigadas, entonces muy frecuentemente podemos tener daño importante. Y lo más importante es esto, que son las quemaduras en orejas o son pacientes que pudieran tener un trauma acústico, una explosión o algo. Entonces hay que revisar el conducto auditivo, ¿sí? Los pabellones auriculares y el conducto auditivo, descartar que no haya salida de sangre o algo que nos haga sospechar una perforación de la membrana timpánica y que eso pueda ser sitio de entrada para infección y que incluso nos pueda generar una neuroinfección y nos pueda matar al paciente. Entonces, tener en cuenta ese tipo de situaciones. Las manos también son áreas especiales muy importantes, entonces hay que pues vigilar que el edema que se está generando, revisar que no traiga anillos en forma temprana para que ese anillo no vaya a hacer un efecto de torniquete y nos compromise la circulación. Hay que mantener la elevación de las extremidades, estar estimulando, estar pidiendo al paciente que esté moviendo continuamente las manos para evitar precisamente el edema que se pueda formar y evitar pues la generación del síndrome compartimental.
En el caso de las quemaduras en región genital, ¿sí? Vean ustedes, este es un niño que tuvo una quemadura por electricidad, ¿sí? Aparentemente, pues, híjole, pues se quedó sin pirrín, ¿verdad? Se quedó ahí todo feo. Entonces, es importante, lo primero que tenemos que hacer es asegurar la permeabilidad de la uretra, ¿sí? Y tratar de ser lo más conservador posible, ¿no? O sea, no requieren de una colostomía de desviación, ¿sí? Hay que tratar de evitar de bridar o retirar ese tejido en forma temprana. Ahí sí es la única zona en donde hay que llevárnosla tranquilo porque podemos podemos quitar tejido de más y pues ahí sí vamos a dañar, en este caso, la estructura del pene. Entonces, lo único es asegurar la permeabilidad de la uretra, ¿sí? Las escarotomías realmente son muy raras, prácticamente no se utiliza, ¿sí? El escroto, perdón, puede causarnos un edema a tal grado si se hace la bolsa escrotal de este tamaño y no pasa absolutamente nada. Entonces, no hay que tenerle miedo a esa zona, hay que tratar de llevarla muy tranquila y con buena recuperación. Entonces, como dice aquí, qué vamos a hacer en la herida? ¿Sí? Las heridas, en base a su extensión y la profundidad, se manejan mediante el aseo, la desviación del tejido necrótico, la prevención de la colonización e infección bacteriana, el manejo de analgesia, la administración nutricional suficiente. Y se fijan, esta frase, aquí enfocamos o nos enfocamos básicamente a lo que es el time, ¿sí? Time, retirar el tejido necrótico. Tissue, retirar el tejido necrótico. ¿Sí? Controlar la infección, ¿sí? Tener un lecho adecuado, ¿sí? Que tenga una humedad adecuada, la moisture, ¿sí? Que se refiere a la humedad, ¿sí? Y finalmente, edge, ¿qué voy a utilizar o qué elementos voy a utilizar para que mi herida cierre, ¿sí? Utilizar una buena nutrición, unas medidas de confort de analgesia y cuánta cantidad de herramientas que yo voy a utilizar, ¿sí? Cirugía de colgajos, injertos, algunos productos tópicos, apósitos, etcétera, etcétera, lo que yo considere que es lo ideal para ese tipo de pacientes. Entonces, miren, aquí como les digo, pues desde el punto de vista quirúrgico, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, acuérdense del time, ¿sí? Retirar el tejido quemado. Ya hasta que ya mi paciente está totalmente en condiciones hemodinámicamente estable. Si es una quemadura pequeña, ¿sí? Una quemadura pequeñita de menos del 10%, que no pone en peligro la vida de mi paciente, que no reúne los criterios para traslado, entonces ahora sí voy a hacer estos criterios. Si voy a hacer un aseo, voy a limpiar, voy a retirar ese tejido quemado, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues bueno, lo ideal es, pues ahora sí que se hace una limpieza con gasa, con un antiséptico suave, con un antiséptico que no sea irritante, ¿verdad? Y de esa manera estoy retirando el tejido, estoy retirando las flictenas, etcétera, etcétera. Pero vean ustedes, este paciente, este niño, que tiene una quemadura extensa en la cara, en el tórax, en los brazos, que tiene pues prácticamente alrededor de 20% de la superficie corporal, es una quemadura pues extensa, severa, ¿sí? Y pues yo pienso, uno pensaría, pues bueno, con este paciente ya está totalmente limpio, curado, ya apliqué la T del time, ¿sí? Y paso a la siguiente etapa, ¿no? Pero realmente, ahorita les voy a decir por qué no es suficiente, ¿sí? Vean ustedes, valorar la realización de escarotomías o fasciotomías. Si yo tengo un paciente con una quemadura circunferencial, como es este caso, lo que va a suceder es que no va a llegar la sangre suficiente hacia la periferia o hacia la parte distal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es descomprimir, hacer una serie de incisiones, incidir las escaras para que esa liberación de la presión, ¿sí? Se pueda generar y entonces tengamos una circulación adecuada hacia la parte distal, ¿sí? Y entonces evitar el síndrome compartimental, ¿sí? Entonces, retirar todos los anillos, relojes y pulseras, mantener las extremidades activas, ¿sí? ¿De acuerdo? Y bueno, si yo tengo una quemadura circunferencial, por ejemplo, en este caso ven ustedes en el tórax, ¿sí? Ojo con eso, porque ese paciente se me puede morir. ¿Por qué? Porque la capacidad de expansión, de expansión pulmonar
no es suficiente. El paciente empieza a formar un edema tan severo que ese paciente no puede expandir sus pulmones. Entonces, tengo que descomprimir esa área para que pueda expandirse adecuadamente. Entonces, ojo con eso cuando tenemos quemaduras circunferenciales en el tórax. Hay que estar vigilando, como decía, cuando son quemaduras en extremidades, estar vigilando pues que haya buenos pulsos periféricos. Y vean ustedes aquí en este esquema, son los sitios donde podemos hacer las diferentes incisiones, ¿sí? Para descomprimir las siguientes escarotomías. No es lo mismo escarotomía que fasciotomía. Escarotomía se refiere a incidir la escara y fascia, pues fasciotomía es hacia la fascia. Pues generalmente las fasciotomías las vamos a hacer cuando son quemaduras por electricidad, que son lesiones más profundas, ¿sí? Y la escarotomía cuando son lesiones por fuego, por ejemplo, que únicamente rompemos la escara, ¿sí? Entonces, tratar de hacerlo en las extremidades superiores por la parte lateral, por la parte radial, para de tal manera que evitemos causar una lesión vascular o nerviosa, ¿sí? Y en el caso de las extremidades inferiores, también por detrás del maleolo, ¿sí? Y la cara lateral también para evitar también eso. En el tórax, línea media axilar, ¿sí? Y perdón, línea media clavicular, ¿sí? ¿De acuerdo? Y hasta la región subcostal. Son áreas en donde también podemos evitar la descompresión. Bueno, esta imagen nos habla precisamente sobre lo que es el síndrome compartimental de las extremidades, ¿sí? Es el edema que se genera debajo de la fascia muscular, que es, puede ser resultado pues de la lesión eléctrica de alto voltaje, ¿sí? La infusión masiva de líquidos, ¿sí? Lesión por aplastamiento o una escarotomía retrasada. Lo que les decía, ¿sí? Diosito no nos hizo a su imagen y semejanza, entonces, como tenemos hueso aquí, aquí es donde pasa que genera la resistencia, ¿sí? La producción de calor por la resistencia que genera el hueso, y entonces el daño tisular va a estar aquí, ¿sí? Entonces es muy común que vemos heridas, lesiones que aparentemente la piel se ve bien y el daño está aquí profundo. Por eso son quemaduras profundas que no se ven, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese paciente, con esos pacientes con quemaduras eléctricas, ¿sí? Si yo a mi paciente no hago un cálculo adecuado de la extensión de la quemadura y hago un sobrehidrato a mi paciente y le paso líquidos de más, también lo voy a hinchar, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que va a aumentar va a haber una mayor cantidad de edema, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora sí que tiene que ser la cantidad precisa, ni poco ni mucho, la cantidad que realmente requiere ese paciente. La lesión por aplastamiento también es una lesión donde hay un machacamiento, una pérdida masiva de músculo, entonces eso también nos genera un problema importante. Y como les dice aquí, la escarotomía retrasada, ¿sí? Si yo no hago una liberación adecuada en forma temprana, pues lo que va a pasar es que también voy a generar un síndrome compartimental. Entonces vean ustedes este pacientito, ¿sí? En donde vimos que traía una quemadura severa en el tórax, una quemadura circunferencial, en donde no había una capacidad de expansión adecuada del tórax, ¿sí? Hicimos una escarotomía, o sea, rompimos la escara, vean ustedes, línea axilar media, ¿sí? A la parte subcostal, ¿de acuerdo? Aquí la comunicamos con el otro lado, e inmediatamente vean ustedes, aquí esta brecha, vean, que más o menos son como, ¿qué les gusta? 1 o 2 centímetros, tan solo con nada más pasar el bisturí, ¿sí? Todo el espacio que se abrió por la compresión que estaba generando, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde vamos a cortar? Hasta donde veamos que hay tejido que empiece a sangrar, ¿sí? No le tengamos miedo, hay que hacerlo nada más con mucho cuidado, ¿sí? E ir cortando gradualmente para evitar un sangrado masivo, pero no hay mayor problema, ¿sí? Vean este otro paciente, cómo se hizo entonces una escarotomía, línea axilar media, ¿sí? Vean su costal, vean toda la brecha que tenemos, ¿sí? Y también en las extremidades superiores aquí se hizo una escarotomía completa, ¿vale? Hay otra, ¿sí? Por la parte del radial, pueden ser en forma de S itálica, ¿sí? Siguiendo este patrón, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta donde vemos entonces la tejido sangrante.
Vean este paciente, una quemadura por electricidad, ¿sí? Así llega el paciente y dice, aparentemente, pues, no hay mucha lesión cutánea. Dice, bueno, aquí tiene caminito los dedos, aquí fue el sitio de entrada, el sitio de donde hubo el contacto en el codo, ¿verdad? Y inmediatamente ese paciente entra a quirófano. Ahí sí, el paciente tiene que entrar inmediatamente a quirófano. No hay que esperarnos a mantenerlo hemodinámicamente. Solamente va a entrar a quirófano para hacer una descompresión de las extremidades o del tórax, ¿sí? Después ya volverá a pasar el paciente a hacer la cubierta de irrigación y todo lo demás cuando esté hemodinámicamente estable. Pero ahorita lo importante es en las primeras horas hacer esa descompresión para evitar el síndrome compartimental. Entonces aquí sí hacemos una fasciotomía, o sea, no es lo mismo escarotomía que fasciotomía. Aquí ya abrimos la fascia muscular, el compartimento muscular para la fascia, para poder valorar pues los daños. Ven ustedes aquí se alcanza a ver el nervio mediano que está totalmente atrapado, comprimido, edematizado, ¿sí? Y bueno, de esa manera pues nosotros favorecemos pues que esa extremidad tenga buena vitalidad, ¿sí? Primero salvar la extremidad, ¿sí? Y pues que tenga una buena función después, ¿sí? Entonces, en resumen, el tratamiento inicial de las primeras 24 horas, como dice aquí, asegurarse de la ventilación y que nuestro paciente esté con perfusión adecuada, ¿sí? Entonces, el A, B, C, D, E se aplica también en un paciente con quemadura, ¿sí? Que esté con perfusión adecuada, que tenga los líquidos que se van a utilizar en forma temprana, etcétera, etcétera. Mantener la estabilidad hemodinámica a toda costa. Tratar inmediatamente cualquier trauma o condición concurrente, no dejarla para luego. Como dice aquí, puedo yo tener un paciente que traiga 90% de quemadura, ¿sí? Pero además trae un choque hipovolémico por una contusión abdominal. Tengo que tratar primero la contusión abdominal y no porque la quemadura no sea algo urgente, al contrario, pero tengo que detener el sangrado de la contusión abdominal y posteriormente enfocarme a la quemadura. Entonces, ojo con eso, porque acuérdense que la quemadura, el shock por quemadura no es inmediato, no es lo mismo que el shock hipovolémico. Si tengo un paciente con un sangrado importante, ¿sí? Pues eso sí me va a matar al paciente inmediatamente. Pero el shock por quemadura también me lo va a matar, pero no es inmediato. Acuérdense que es la serie de cambios fisiopatológicos que se van dando gradualmente, ¿sí? Son varias horas. Entonces, ojo con eso. Hay que reevaluar la extensión y la profundidad para establecer pronóstico y plan de tratamiento ulterior, posterior. Realizar escarotomías o fasciotomías si están indicadas. La curación de la herida siempre tiene que ser una curación no agresiva, ¿de acuerdo? No agresiva, cubierta con con gasas y con apósitos y sábanas secas. El control de dolor con medicación endovenosa. Siempre los medicamentos son de forma endovenosa. Profilaxis antitetánica según el caso, ¿sí? En los casos de los niños, prácticamente todos los niños tienen su cobertura antitetánica, pero los adultos no. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No administrar antibióticos sistémicos profilácticos de forma empírica. Ojo, nunca de los nunca se debe administrar antibióticos en forma temprana. Es bien común que el paciente llega al hospital civil, lo mandaron de la Cruz Roja, de la Cruz Verde, y ya viene bien quemado y con 2, a veces hasta con 3 antibióticos. Los antibióticos no son necesarios. Acuérdense que las quemaduras inicialmente son lesiones estériles, no están contaminadas. Entonces, ¿para qué carajos le voy a poner antibióticos si el paciente todavía no está infectado? Tiene todo el derecho, se va a infectar después, pero si yo le empiezo a administrar antibióticos en forma temprana, lo único que estoy haciendo es favorecer la resistencia bacteriana, ¿sí? Y posteriormente voy a tener mayor riesgo de sepsis. Entonces, los antibióticos en forma temprana no se deben de utilizar, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Hay que monitorizar todos los parámetros fisiológicos y el laboratorio, corregir anomalías en forma inmediata, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No hay preguntas? Muy bien. Bien. Bueno. Entonces, ya hablamos pues del aseo, que dijimos, bueno, el aseíto sin mayor problema. Ahora, si yo tengo un paciente con una quemadura, tengo que asegurarme de que estoy quitando el tejido muerto, el tejido quemado, ¿sí? ¿Y cuándo? Cuando ya está totalmente reanimado mi paciente. O sea, que
yo veo un paciente que yo considero que no va a corregirse o a resolverse esa lesión dentro de las primeras 3 semanas, que esté el paciente totalmente reanimado, ¿sí? Que esté orinando de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. Acuérdense que esa es la cantidad normalmente que tiene que estar orinando un paciente, 0.5 mililitros por hora. Si es un paciente que pesa 70 kilos, tiene que estar orinando por lo menos 35, 40 mililitros por hora, ¿sí? Que no tenga compromiso respiratorio, que no haya enfermedades agravantes, o si las hay, que ya estén controlados y que esté hemodinámicamente estable. Si eso me tarda 24, 48, 72 horas, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces puedo hacer escisión tangencial o escisión facial. ¿Cuál es una y otra? Están las quemaduras infectadas, quemaduras profundas que no van a curar dentro de las primeras semanas, quemaduras de espesor total, etcétera, etcétera. La escisión tangencial es retirar con algún objeto cortante, ¿sí? El tejido quemado, ¿sí? Que puede ser con muchos elementos como pueden ser los dermatomos eléctricos, los dermatomos manuales o una simple y sencilla navaja de rasura que es el famoso chiletomo, ¿no? Que le llamamos nosotros. Hay algunas, vean ustedes ahí cómo entonces se está quitando el tejido quemado, estamos convirtiendo la herida en una herida cruenta, ¿sí? Lista precisamente para poder ya cubrir la lesión. Entonces, acuérdense, estamos aplicando el time, ¿sí? T-issue y retirando el tejido muerto, el tejido desvitalizado, ¿sí? Eso me favorece el control de la infección porque eventualmente no se me va a infectar. Tengo una herida húmeda con un buen lecho en condiciones óptimas para poderlo cubrir con lo que yo considere que es lo necesario. En este caso, esa es una quemadura profunda, entonces hay que cubrirlo con un injerto. Vean ustedes, ahí se está haciendo la excisión tangencial con un dermatomo eléctrico, aquí con un dermatomo manual, ¿sí? Hasta donde vemos que hay tejido sangrante, tejido óptimo, ¿sí? Este es un videito, déjenme ver si lo puedo correr, ¿sí? Este es un video que, ay, no me va a dejar correrlo. Que es una herramienta que nosotros utilizamos, es un hidrobisturí, es un sistema de hidrodisección en base a chorro de agua, que, déjenme ver si lo puedo, denme un minutito, a ver si lo puedo recuperar. A ver si lo puedo aquí. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿No Doctor tiene Medina, preguntas para el doctor? por ejemplo, ¿Mande usted? doctor Medina, y por ejemplo, ese tipo de pacientes, doctor, por ejemplo, ya estando en un consultorio de heridas, ¿cómo pudiéramos abordarlo, por ejemplo? Bueno, ahí voy para allá, ahí voy para allá. Bueno, ok, vamos a brincarnos un poquito ese video que les quería mostrar, pero como les digo, todo va a depender de la extensión. Si es una lesión pequeña, apliquemos el time, ¿sí? Time, así como cualquier otra herida, ¿sí? Así como hay el time, el dicta, que es otro método que a mí me gusta mucho utilizar del doctor José Contreras, también.
Es el Simpati, ¿no? ¿Mandé? El Simpati es el del doctor Contreras. Ah, ya no es dicta, ya lo cambió el Simpati. No, el Simpati lo sacó desde su libro, o sea, él hizo mención de todos los acrónimos, como es el dicta, el dime, el vitando, bueno, hay un buen. Hay varios, ¿no? Pero bueno, puede ser el time, que es el que más, de alguna manera muchos ya conocen, ¿sí? Entonces, siguiendo ese orden, creo que es la mejor manera, pues, para ver cómo funciona. Y ven ustedes, entonces, miren, aquí este paciente, cómo se está haciendo la debridación con el sistema de hidrobisturí. Que hay un lecho totalmente sangrante, cruento, ¿sí? A lo mejor dice, se ve muy exagerado porque lo dejamos pues sangrando, pero nos aseguramos de que retiramos ya totalmente el tejido muerto, ¿sí? Porque si yo nada más hago una limpieza con una gasa, un apósito, no estoy retirando el tejido desvitalizado. Entonces, con este sistema retiramos el tejido muerto. Vean ustedes cómo ya con la aplicación de lo que hayamos utilizado, en este caso utilizamos queratinocitos cultivados, el Epifaz, ¿verdad? Y vean ustedes cómo en una semana está totalmente epitelizado, ¿sí? Y la quemadura totalmente resuelta, ¿no? Entonces, eso es importante. Se puede hacer un debridamiento hacia la fascia, ¿sí? A la fascia que es, perdón, es retirar todo el tejido hasta la fascia muscular, ¿sí? Vean ustedes, ahí se está haciendo la incisión facial, ¿sí? Obviamente son quemaduras severas, quemaduras de tercer grado, que tenemos que hacer reviraciones importantes y inmediatamente en este caso se cubre con piel cadavérica, ¿sí? Para poder favorecer ahora sí que la sobrevivencia de este tipo de paciente. Vean esta niña que fue la primera paciente que tuvimos oportunidad de utilizar piel cadavérica, quemaduras severas de tercer grado, quemaduras por fuego, en donde pues hicimos una debridación. Ven ustedes los homoinjertos mallados que aplicamos, ¿verdad? Que nos favorecía para poder cubrirlo, ¿sí? Y bueno, ahí está la niña, finalmente con secuelas importantes, pero pues viva, ¿no? Entonces, poco a poco vamos sobre la marcha aprendiendo algunas otras técnicas, ¿no? Entonces, las ventajas de esto, pues es que, como les digo, pues nos da una sobrevida para pacientes con quemaduras severas. Las lesiones, pues, ¿cómo los vamos a cubrir? Pues, como les digo, la opción ideal es la colocación de un autoinjerto, ¿sí? Los injertos pueden ser mallados, ¿sí? O sea, extendidos, pues, para poder cubrir mayor superficie, o puede ser también una fórmula que le llamamos técnica de sándwich, que es la cubierta de un autoinjerto cubierto con un homoinjerto, o sea, con piel de cadáver encima, para poder proteger ese injerto que está del mismo paciente por debajo. Entonces, y de ahí podemos utilizar otras opciones como son apósitos sintéticos como es el Biobrane o BioBrain, ¿sí? La alodermis o Integra, que son matrices de regeneración dérmica, ¿sí? O los queratinocitos cultivados, en este caso que nos liberan factores de crecimiento para pues ayudarnos a la epitelización. Entonces, ¿en qué momento o en qué tipo de quemaduras vamos a utilizar ese tipo de diferentes opciones? Pues va a depender entonces de las condiciones del paciente, el grado de profundidad de la lesión, si es una quemadura de segundo grado, si es una quemadura de tercer grado, y obviamente también lo que tengamos a la mano, ¿no? Porque pues la realidad es que también como con quienes trabajamos en la institución, pues a veces tenemos ciertos productos o ciertas herramientas y a veces no. Entonces lo que tengamos a la mano y que sobre todo pues que tengamos experiencia en utilizarlos, ¿no? Entonces vean ustedes, el autoinjerto definitivamente, como les digo, es la cubierta cutánea definitiva que se tiene que utilizar en estos niños. Aquí podemos utilizar el injerto mallado para poder cubrir mayores extensiones, ¿sí? El injerto, o en este caso es un injerto de células heterólogas, queratinocitos heterólogos cultivados, que lo único que está haciendo el epifaz, esa cubierta, ese apósito, perdón, es liberar factores de crecimiento, ¿sí?
para que se pueda generar entonces una epitelización más rápida. Entonces, esa es básicamente la intención de utilizar este tipo de lesiones. Podemos utilizar cuando tenemos quemaduras muy profundas o cuando tenemos secuelas también muy importantes, la famosa piel artificial, que es una matriz dérmica, o sea, nos genera dermis, ¿sí? Una piel de mejor calidad, en este caso dermis, y entonces tenemos que cubrirlo o una vez que madura esa matriz, alrededor de 3 semanas después, pues hay que colocar epidermis, en este caso un injerto epidérmico, para poder cubrirlo en esta zona. Las membranas amnióticas también son una excelente opción. El problema de las membranas amnióticas es que durante muchos años estuvo en desuso por el riesgo de contaminación de infecciones virales, pero recientemente en los últimos años nuevamente ha regresado el uso de la membrana amniótica. La ventaja es que es una membrana que es gratis, ¿verdad? Muy fácil de procesar, ¿sí? Y pues se puede utilizar sin mayor problema. Los seno-injertos, que son injertos o piel de especies diferentes a los humanos, o sea, pues se puede utilizar el ICID, que es la piel de porcina, la piel porcina, que da muy buen resultado. Actualmente se está trabajando en el grupo de Brasil, en Fortaleza, Brasil, la piel de tilapia, ¿verdad? Con muy buenos resultados. Entonces, podemos utilizar cualquiera de esas opciones como cubiertas cutáneas temporales, ¿sí? Para ayudarnos a obtener buenos resultados, ¿sí? Y definitivamente creo que el estándar de oro en cuanto a cubiertas temporales, cubiertas cutáneas temporales es la piel cadavérica, ¿no? Es un apósito temporal que nos ayuda precisamente para evitar grandes pérdidas importantes de piel por quemaduras graves, facilita la granulación a la formación de alodermis, evita las pérdidas de sanguínea y lípidos corporales, disminuye el riesgo de infección de la herida y disminuye el dolor. Entonces, ven ustedes ahí cómo está la piel procesada, extraída del cadáver, ¿sí? Ahí se está procesando, se está cortando en tiras para poderla aplicar directamente. Vean ustedes lo que les decía, la técnica del sándwich. Vean, esta que está aquí abajo es la piel del propio paciente, es un autoinjerto mallado 6:1, o sea, para poder cubrir mayor cantidad. Pero si nosotros dejamos esta piel así nada más con un apósito antiadherente, como normalmente se utiliza, muy probablemente ese injerto se vaya a alisar, se va a perder. ¿Por qué? Porque hay una brecha muy grande y está muy inestable ese injerto. Entonces, ¿qué se hace? Se cubre con un homoinjerto, en este caso de la piel cadavérica, se cubre con un injerto de piel cadavérica para protegerlo. Y esta piel cadavérica lo que hace es libera factores de crecimiento para que este injerto que está por abajo se integre, se fije más fácilmente, estas brechas se cierren más rápido, ¿sí? Y entonces así es como se utiliza la técnica de sándwich. Esta imagen es muy bonita porque vean ustedes, aquí estamos utilizando piel de cadavérica de una persona de color, de color negrita, ¿sí? Y esta es una piel cadavérica de color blanco. No quiere decir que va a quedar como Durvalin, ¿sí? Al contrario, o sea, no pasa nada. Podemos utilizar piel cadavérica de varios individuos, ¿sí? Y no pasa absolutamente. Es una cubierta cutánea nada más, temporal, ¿sí? Que nos mejora las condiciones del hecho de la herida, ¿sí? Y que podemos ir cubriendo gradualmente conforme tengamos disposición de piel del mismo paciente. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda en cuanto a lo que es la técnica de sándwich. ¿Sí? Y de estas pieles, doctor, o sea, son idénticamente iguales, hacen el mismo proceso, o es mejor, usted ha visto que hay mejor efecto por ejemplo, con la piel más de color que con la piel blanca, o es Es igual? exactamente lo mismo. Lo que sí, bueno, una piel entre más joven sea de un paciente donador joven, pues tiene mejor calidad, ¿no? Que un paciente de piel de un adulto mayor, ¿sí? Entonces, de hecho, bueno, pacientes, si mal no recuerdo, los criterios de donación de piel son pacientes menores de 60 años, ¿verdad? Y mayores de edad también, ¿verdad? O sea, mayores de 18 años. En los niños no se consideran como donadores. Vean aquí lo que les decía, esta niña, la primera niña que utilizamos piel cadavérica, ¿sí? Ahí ya está la piel, se está alisando,
O sea, la piel ahí la colocamos, la dejamos, ¿sí? Se empieza a alisar, se empieza días después, dependiendo del estado inmunológico de la paciente, se empieza a desbaratar, a alisar, ¿sí? Y bueno, pero debajo de ella tenemos un lecho en mejores condiciones. Aquí ya está cubierto con sus injertos, ¿sí? Bueno, vean ustedes ahí el resultado que tenemos. Cosméticamente no es muy atractivo, pero finalmente la niña está viva, ¿verdad? Entonces, bueno, y lo que les decía, ¿se deben de utilizar o se deben de aplicar antibióticos? No, ¿sí? La antibiótica terapia profiláctica sistémica posquemadura está contraindicada. No se deben administrar antibióticos de forma adecuada, pues aumenta el riesgo de infecciones y generar microorganismos más resistentes. Entonces, los antibióticos, como dice aquí, deben ser usados teniendo en cuenta que el objetivo es la bacteria y no el paciente. Hay que evitar la resistencia bacteriana al controlar la prescripción de antibióticos, y la antibiótico-terapia es solamente unos medios para evitar la infección. El mejor tratamiento para evitar la infección entonces es el retiro, ¿sí?, del tejido desvitalizado, la debridación temprana. Si yo retiro el tejido muerto en forma temprana, evito la infección, ¿sí? Acuérdense el time. Retirar tejido desvitalizado en forma temprana y evitar de alguna manera la infección. Ese es el mejor tratamiento para la mejor profilaxis de infección, ¿sí? Y hay que también tomar en cuenta que existen muchos antibióticos tópicos que podemos utilizar. Ahí sí, lejos de utilizar un antibiótico sistémico, sí puedo utilizar un antibiótico tópico que me genere un lecho o una condición adecuada de la herida, ¿sí? Entonces, para eso, pues hay muchísimos agentes que podemos utilizar o agentes tópicos para el manejo de la herida. La muporicina, que es un antibiótico específico para gram positivo, la bacitracina con polimixina, que también da muy buenos resultados, la nystatina, el mafenide, la solución de hipoclorito de sodio, las soluciones electrolizadas de superoxidación, ¿sí? Y los derivados de plata, ¿sí? Que en términos generales, pues es el estándar de oro como tratamiento tópico para las quemaduras, ¿sí? Específicamente la sulfadiacina de plata. La sulfadiacina de plata sigue siendo el estándar de oro, como les digo, para el tratamiento tópico de las quemaduras. Sin embargo, la sulfadiacina de plata tiene varias limitantes. ¿Cuáles son? Que tiene un periodo de oxidación muy rápido, ¿sí? De alrededor de 8 horas. Por lo tanto, entonces, la curación se tiene que estar por lo menos 2 veces al día. Entonces, imagínense un paciente quemado, ¿quién te va a aguantar dos curaciones al día con sulfadiacina de plata? Nadie, ¿sí? Normalmente esos pacientes los curan cada 2, 3 días, si bien les va, y entonces ya para entonces la sulfadiacina de plata está totalmente oxidada, ¿sí? Y ya no tiene ningún efecto antibiótico. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues cada vez la sulfadiacina de plata también está en desuso. No quiere decir que no la debamos utilizar. Es accesible y podemos utilizarla sin problema. Pero actualmente hay otras opciones con plata, ¿sí? Hay que recordar que la plata nanocristalina o la plata, pues, como tal, modula el proceso inflamatorio sobre la expresión de factor de necrosis tumoral alfa, disminuye la inducción de la apoptosis celular, o sea, de la muerte celular, y actúa directamente sobre las metaloproteasas de matriz, ¿sí? Disminuye la frecuencia de las curaciones, ¿sí? Pues las mismas para el revestimiento de las heridas formadas. O sea, hay otros productos que contienen plata que liberan pequeñas cantidades, son sistemas de liberación sostenida de plata, que a diferencia de la sulfadiacina de plata, que está haciendo curaciones por lo menos, lo ideal sería cada 12 horas, pero como les digo, no hay paciente que lo aguante y tampoco personal de salud que lo pueda hacer, ¿no? Cirujanos que imaginen que usted ir a hacer una curación en la mañana o en la noche, pues ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Entonces, hay algunas otras opciones como son los sistemas de liberación sostenida, como es estos productos, como es el Acticoat, ¿sí? Que va liberando plata en pequeñas cantidades hasta por 4 o 5 días, incluso hay hasta para 7 días, ¿sí? Y que de esa manera, pues, podemos controlar. Entonces, vean ustedes, el paciente se hizo la debridación, aquí se hizo la debridación ya con el Versayet, vean ustedes, me aseguro de que ya retiré el tejido desvitalizado, ¿sí? Puedo utilizar lo que yo
Lo que yo voy a utilizar estoy seguro que va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya quité el tejido muerto, ¿sí? Entonces voy a favorecer que me ayuda a la epitelización, evitar la infección. Y ven ustedes, a los 8 días está prácticamente resuelta la quemadura sin mayor problema. Vean ustedes, 2 semanas después, totalmente con secuelas prácticamente nulas, ¿no? Algunos otros productos que ayudan a desinflamar, ¿sí? Vean que forman esta escara, ¿sí? Este paciente lo utilizaron la pirfenidona, ¿sí? Que ayuda a desinflamar, es un antifibrótico importante, resuelve la respuesta inflamatoria y con muy buen resultado, ¿sí? Estos pacientes con quemaduras severas, ven este paciente que tuvo una descarga eléctrica importante, se había enviado para que se hiciera una desarticulación a nivel del hombro, vimos que había tejido viable, hicimos una debridación en este caso con el Versayet, ¿sí? Colocamos un sistema de presión negativa, ¿sí? Y pues bueno, suficiente para dejar un muñón de buen tamaño para poderle colocar una prótesis. Vean, ahí está su muñoncito, ¿sí? Y bueno, entonces, como en resumen, finalmente, el éxito del tratamiento de un paciente quemado va a requerir de la atención del manejo de la herida, ¿sí? El manejo de la lesión nunca es prioritario a las lesiones que amenazan la vida o la reanimación. Entonces, que se quede bien claro, no voy a manejar la herida hasta que el paciente esté totalmente reanimado, ¿sí? Ciertas áreas anatómicas presentan retos únicos, como ya lo vimos. El resultado funcional puede ser relacionado a las medidas iniciales de manejo y las quemaduras severas en áreas o función estética requieren una atención específica. Entonces, este es mi correo electrónico para cualquier duda, cualquier comentario o algo, estoy a sus órdenes. Y creo que ya estamos sobre el tiempo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Todavía contamos con 8 minutitos para poder aclararles alguna pregunta o algo. ¿No tienen ninguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta. Dígame. Adelante. El uso de óxido de zinc, Ajá. ¿ya Sí. está completamente en desuso o para qué tipo de El quemaduras óxido, pudiese? el óxido de zinc nos ayuda cuando tenemos lesiones. Bueno, el óxido de zinc es un secante, ¿sí? Entonces, también se utiliza, por ejemplo, como es un medio inerte, ¿sí? Y para mantener cierta humedad en la lesión, más que humedad, más bien es un secante. Es un medio inerte. Si tengo yo una quemadura superficial, lo puedo utilizar y me va a favorecer ahí la epitelización. No tiene ninguna otra función, o sea, no tiene ni efecto antibiótico. Como es un medio inerte, no va a permitir, al igual que la miel es un medio saturado y eso no permite el crecimiento bacteriano. Entonces, pues me mantiene la herida limpia y hasta ahí nada más. Se puede utilizar si no tengo otras mejores opciones que hay del óxido de zinc, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí tengo una pregunta, doctor. Uh-huh. Cuando hacen la técnica del sándwich, Ajá. yo la verdad nunca he tenido oportunidad ni la experiencia y por eso pues mi duda. El segundo injerto que pone, Uh-huh. ¿ese después se quita? No, O sea, el lomoinjerto, o sea, la piel cadavérica, no se quita, ahí se deja y se va alisando, porque acuérdense que la piel no se integra, la piel del cadáver no se integra, ¿sí? ajá. Entonces, en cosa de algunos días, se va como desbaratando, ¿sí? Y ahí se deja. Ah, ya. Y Sí, entonces bueno. el injerto que está abajo, ese ahí se va a quedar y ese sí ya se Sí. integra. Ah, ok. Sí, yo tenía esa duda. Uh-huh. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más?
Yo tengo otra pregunta otra vez. Dígame. Cuando haces esta técnica del sándwich o inclusive cuando usas un autoinjerto, eventualmente o sea, lo cubres con algún apósito o Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿cuál sería como la indicación? Como ¿Qué toda características herida, debe tener? se coloca un apósito primario, ¿sí? En este caso utilizamos una gasa antiadherente, ¿sí? Una gasa vaselinada, que puede ser, por ejemplo, el nombre comercial Yelonet, hay muchos nombres comerciales, ¿sí? Pero es una gasa vaselinada. La primera es como un apósito primario, ¿sí? Y luego posteriormente ya utilizamos un apósito secundario, que es una gasa, ¿sí? O puede ser también una gasa y encima o algodón plisado, ¿verdad? Para favorecer un poquito absorber el exudado o el líquido que se pueda generar ahí, ¿sí? Y ya posteriormente un vendaje, sin problema. Y el proceso de integración de un injerto, más o menos es a los 5 días, ¿sí? Ya hay cierta integración, entonces a los 5 días más o menos, 5 o 6 días, ya estamos revisando el injerto que se haya integrado. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Por qué no prenden sus videos para conocernos? Doctor David, ahí en su hospital aplica la tilapia. ¿Mande? Doctor David, Dígame. ¿tú me escuchas? Sí, sí, Ahí le en su escucho. hospital aplican la tilapia. No. Ahí en su hospital aplican la tilapia. No hemos tenido experiencia con la ¿No tilapia. lo han experimentado? No, porque pues la tilapia no ha podido salir de Brasil por regulaciones que tienen propias de allá. Entonces no se ha podido utilizar fuera de Brasil. Entonces no hay experiencia, no tenemos experiencia en el uso de la tilapia. Ya le voy a mandar unos casos Órale. de piel de Súper. tilapia en pie de abeja. Ah, excelente. Ya los tengo y ahorita ya tengo 6 casos ya. Uh-huh. Y y le buena evolución, muy Qué buena bien. evolución. Muy bien. En pie diabético, Uh-huh. en vísceras venosas. ¿No? Ya Muy se lo bien. voy a enviar para que lo vea. Órale, excelente. Muy bien. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta para el doctor? ¿Todo clarito? Todo clarito. Bueno, ahora yo voy a hacer preguntas, no se crean. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, yo les quiero agradecer mucho su atención, la invitación, como les digo, siempre, siempre bien agradecido de que me invitan a participar en este tipo de actividades, este tipo de cursos. Y bueno, tienen ahí mi correo, con todo gusto estoy a sus órdenes para cualquier condición, cualquier duda. Y pues muchas gracias por tu atención. Cuídese mucho, doctor. Muy agradecida con usted siempre. Rosy, un abrazo. Qué lindo ¿qué es Mi sobrinieto, sobrinieto? mi hermana. Muy bien, pues felicidades. Van a sacar el domingo ya. Muy bien. Rocío, gusto saludarla. Gracias, doctor. Cuídese mucho. Gracias, un abrazo a todos. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. Bye. Adiós. Bye. Bueno, chicos, ¿qué les pareció la clase del doctor David Medina?